Bien, qué alegría, buenas noches, bienvenidos a este podcast llamado Grace Talk, donde su gracia lo abarca todo. Qué bueno que podemos compartir esta noche y estar usted ahí en su casa. Nosotros por aquí le mandamos un fuerte abrazo junto con mi amigo Daniel. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Frank, ¿cómo estás esta noche? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien, aquí disfrutando ya de un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Me alegro. Sí, definitivamente hoy estamos terminando la serie de 12 señales de una inmadurez espiritual. Esperemos que haya sido de bendición para ustedes, así como ha sido para nosotros. Y la intención, pues como hablábamos, era justamente eso, ¿no? Sí. Autoexaminarnos, ponernos ahí en el espejo, ver qué cosas realmente estamos fallando, en qué cosas estamos demostrando una inmadurez espiritual nosotros, para buscar justamente una corrección, ¿no? Para buscar qué podamos hacer para mejorar y crecer juntos en el Señor. Así es. Queremos también hacer un resumen tal vez de las que hemos visto. Llevamos 8 hasta ahorita. Las 8 son una necesidad grande de aprobación, o el perfeccionismo, a todos esos perfeccionistas, los celos, la condenación frecuente del otro, el resentimiento y la falta de perdón. También vimos arranques incontrolables de ira, servir por razones equivocadas y las dificultades para reconocer el talento de otros. ¿Okay? Hoy vamos a ver 4 más. Con estas terminamos el día de hoy. Y bueno, comencemos. ¿Cuál es la número 9? Comenzamos entonces. La número 9, la que sigue es... bueno, como decíamos por ahí, si se siente identificado, en realidad es para que podamos crecer. Y nosotros también, ¿verdad? Así es. Número 9 es dificultad para controlar la lengua. Dificultad para controlar la lengua. Así que por ahí en el barrio le dicen zafado, por ahí chismoso, no sé. Son cosas para decir dificultad para controlar la lengua. A veces la lengua se nos dispara y empezamos a decir cosas de las cuales después a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Y esa es una señal clara de inmadurez espiritual que tenemos en nuestra vida. Santiago justamente lo relata de esa manera, ¿no? No sé si Edu me puede buscar ahí el pasaje. Justamente habla de cómo un órgano, algo tan pequeño, puede causar tanto daño y qué tan difícil es frenarnos al hablar. No sé si lo tenés ahí, sí, para que lo podamos leer. Lo acabo de encontrar. Santiago 3:3 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y es tal cual lo decía, ¿verdad? Santiago viene y nos dice que la lengua es súper peligrosa. Aunque es muy pequeña, puede ocasionar y meternos en grandes problemas, porque a veces no controlamos lo que decimos. Entonces yo creo que una señal clara de inmadurez espiritual viene siendo cuando en realidad no controlamos lo que decimos. Y nos apresuramos a veces a decir cosas de las cuales después a veces nos arrepentimos porque hemos ofendido a alguien, hemos dañado a alguien, hemos contado algo que no deberíamos haber contado o no era el momento para hacerlo. O incluso justamente eso, ¿no? Tal vez no es el momento ni la manera correcta, ¿sí? Porque muchas veces nuestra lengua, por querer decir, sí, yo voy a decir la verdad y hay que decir las verdades en la cara, ¿no? No importa lo que pase, pues al final voy a decir lo que tenga que decir porque es la verdad. Y no es del todo correcto, ¿no? Porque también la manera como decimos las cosas impacta en la vida de las personas, ¿ok? Una verdad, por muy verdad que sea, si no es entregada de la manera correcta, puede causar también un gran incendio, ¿no? Como decía Santiago. ¿Por qué? Porque también nosotros somos seres que no solo somos robots que recibimos información, sino que realmente transmitimos una emoción o un sentimiento aparte, como la manera como lo decimos. Sí, la verdad es que en nuestra vida deberíamos tener un balance. Una frase que siempre repetimos es: la verdad sin amor es un cruel capataz. Y el amor sin verdad
es una vil mentira. Entonces, en realidad esas cosas tienen que ir de la mano y encontrar el balance para saber en qué momento decirlo y cómo decirlo de la mejor manera, ¿verdad? También repitiendo algunas frases que hemos recolectado por ahí, el doctor Adrian Rogers dice, el hablar en lenguas no es una marca de tener el Espíritu Santo, sino controlar la lengua que ya tenemos. No es hablar en lenguas una señal, sino controlar la que ya tenemos. Primero aprendamos a controlar la que ya tenemos. No solo para hablar chismes, no solo para inventar cosas u ofender, sino también a veces para aprender a decir que sí, aprender a decir que no. Ujú. Spurgeon decía, aprender a decir que no te va a servir más que aprender a hablar en griego. Eso se metía rollo. Aprender a decir que no te va a servir más que aprender a hablar en griego. A veces no podemos ni decir que a veces nos cuesta decir que sí, a veces nos cuesta decir que no. Y este miembro tan pequeño nos mete en problemas A constantes. veces nos cuesta quedarnos callados. A veces nos cuesta quedarnos callados. La frase es... Parafrasear. A ver, si te acuerdas. Parafrasear. Si no tenés nada bueno que decir. O si no tenés algo constructivo que decir. Si no tenemos algo que va a ser de beneficio, de bendición, de edificación, es mejor el silencio, ¿no? Sí. Es mejor el sonido del silencio. ¿Cómo es la frase? Ya No, se me ese olvidó. sonido del silencio no es de Alex Campos. Si lo que vas a decir, o bueno, pensá antes, y si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, entonces mejor así déjalo. Quédate callado. Lo mismo que dije. Sí, prácticamente. Pues. Lo importante es el mensaje. Si lo que vamos a decir en realidad no construye, no edifica, y no es mejor que quedarse callado, entonces mejor chitón ahí, ¿verdad? Me gusta este Proverbios, si lo pueden buscar ahí, Proverbios 15, versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, hablando de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. O sea, la perversidad de la lengua puede quebrantar espíritu, puede hacer grande daño, hermano. Examinémonos. ¿Cómo puedo frenar mi lengua? ¿Cómo puedo realmente yo amarrar mi lengua? Una de las maneras es simplemente pensar antes de hablar. Que podamos reflexionar en qué vamos a decir antes. Recuerdo que hubo un tiempo que decíamos, cuando decíamos algo tal vez no tan correcto, decíamos filtro. Todos los Hay que filtros. recordar el filtro que debemos de tener. Y es cierto, ¿no? Tenemos que pensar, filtrar lo que vamos a decir y después decirlo. Y si realmente no vamos a decir algo que edifique en el momento, el silencio también es apreciado, ¿sí? El silencio también es apreciado. Porque al final nos queremos engañar con ciertas críticas constructivas, con ciertas... no, es para comunicarle al hermano lo que está pasando, porque como comunidad de hermanos debemos de estar bien y es un chisme, pues, lo que estamos compartiendo. Entonces, al final del día, pues, busquemos que realmente que nuestras conversaciones, lo que decimos, lo que compartimos, realmente sea de edificación y que pueda ser de bendición para los demás. Así es. Seguimos Y entonces. Seguimos. Tenemos el siguiente, que es la dificultad para relacionarse con los que difieren con nosotros, con los que estamos, con los que chocamos, ¿no? Y es que, bueno, somos seres humanos, todos vamos a tener un diferente pensamiento, todos vamos a tener una manera de ver las cosas y definitivamente es más fácil acercarnos o llegar con aquellas personas que tal vez, sí, esta persona va en el mismo lugar que yo me voy por ahí, los demás no me interesan, ¿ok? Pero ¿qué tanto impacto tiene un cristiano eso, no? El hecho de poder que unos jalen para un lado, que otros jalen para el otro. ¿Cómo debe actuar un cristiano en esa manera? Voy a citar al pastor de nuestra iglesia. Saludos al pastor. Un abrazo al pastor, aunque no nos mire. Saludos al pastor Enar. El pastor dice, ni siquiera en nuestra casa nos ponemos de acuerdo que somos 3, 4 personas, mucho menos en la iglesia, en la empresa donde trabajamos, en la sociedad donde vivimos, porque somos muchas personas. Nunca vamos a estar completamente de acuerdo en su totalidad con el pensamiento o la actitud de alguien más. Y el Señor nos llama a eso, ¿verdad? Poder tolerarnos y a veces esas diferencias
nos llevan a ser humildes y a crecer unos con otros y en realidad poder tener criterios diferentes y aceptarlos y pensarlos y tomar lo bueno y aprender a rechazar lo malo, como dice Pablo, ¿verdad? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta con esto, porque estaba pensando. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿en qué cosas no coincidimos? Y está bien que no coincidamos. ¿Y en qué cosas no coincidimos? Y no está bien que no coincidamos. O sea, que estamos hablando de la dificultad, ¿no?, para relacionarse con otros que no coincidimos, ¿no? Y la parte como hablábamos del orgullo, de la falta de humildad para no poder aceptar que la otra persona no piense igual que yo, no lo haga de la misma O que manera. puedo estar equivocado yo y la otra persona puede tener razón. Correcto, que puedo estar equivocado yo. Pero siento que hay algunas cosas que definitivamente no puede haber una brecha, ¿no? Claro. ¿En qué cosas consideras que definitivamente no debería de haber ese choque o esa disputa, que deberíamos de estar todos en la misma razón, en la misma vía? La pregunta te la voy a devolver porque vos también tenés que responder, ¿va? Pero voy a decir algo, una frase que aprendí. Uno tiene que aprender a defender lo que la Biblia defiende ferozmente, pero también tiene que aprender a hacer silencios donde la Biblia hace silencios. Ujú. Entonces yo creo que las cosas que no son negociables son las cosas que la Biblia dice explícitamente. Las Claro. cosas que están claras, como que el Señor dijo, hagan esto, no hagan esto. Eso definitivamente es una verdad absoluta y no debe de haber diferencia de pensamiento en eso dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque a eso justo quería llegar. Muchas veces nos enfocamos más en las cosas triviales, donde sí hay diferencia de opiniones, en que vos decís. Recuerdo esto porque esto teníamos mucho conflicto antes con Eduardo en los jóvenes, en el club bíblico de la iglesia. Eduardo me decía siempre que tiene que haber decoración, que tiene que haber decoración, que tiene que haber decoración siempre. Y yo le decía, no, no tiene que haber, o sea, no. Y discutíamos y diferíamos en eso. Y está bien, pues, o sea, él jalaba por un lado y otro jalaba por otro lado. Pero a veces, como cuerpo de Cristo, nos enfocamos en esas cosas triviales que no tienen importancia. Y eso genera pleitos, contiendas, hasta divisiones por simples pleitos superficiales que no están claramente, o sea, marcados, lo que vos decías, temas torales bíblicos, la salvación, solo por gracia, solo por fe. Esas cosas son las que nos deberían de unir más de lo que nos separan cualquier otra cosa base y trivial. Por eso te hacía la pregunta. A veces como iglesia nos enfocamos en eso y eso demuestra realmente una falta grande de humildad de parte nuestra. Sí. El hecho de no poder ver ese tipo de detalles, ¿no? Definitivamente a eso me quiero referir, pues. En lo fundamental, en lo esencial, Ujú. unísono. En lo secundario, diverso. No, Ay, no pasa sí, nada. sin decoración, muchachos. Y yo creo eso también, ve. Quien no cambie de opinión o está muy equivocado y no lo ve o se cree Dios. ¿Con qué quiero decir con esto? Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Vaya, por ejemplo, ahora yo pienso que la decoración es secundaria. Gracias, Señor. Pero ahora. Ajá. Y eso es la señal de inmadurez. Que en ese momento mantener peleas improductivas en cosas que no llevan a nada, porque al final siempre decorábamos, entonces no nos mueven a nada. Y el Señor va a ser si la otra persona está equivocada, y no hablo de la decoración, sino en cualquier otro tema, en realidad cosas importantes. Si la otra persona está equivocada, el Señor enseña individualmente a sus ovejas también. Uh-huh. Él lleva a la luz a las personas. Y tal vez me llevó a mí a entender algo antes, y yo debo de ser paciente con mi hermano
amoroso y esperar también el tiempo de Dios para él. Así. En las cosas secundarias, ¿verdad? Las cosas que son, el Señor dice, así es, ahí no tenemos voz ni voto ni nada. Sí, entonces realmente la pregunta es, ¿en qué estamos teniendo diferencias con las personas? ¿Son cosas triviales? ¿Son cosas pasajeras? ¿O son cosas torales, fundamentales, bíblicas, que deberían de estar uniéndonos al revés? Porque si son cosas triviales, la esencia es lo que nos debe de mover. La esencia de Cristo es la que nos debe de unir. Todo lo demás, eso es trabajo de Dios. Él se va a encargar de que esté de este color o no esté de este color, esté decorado o no esté decorado, sea este tipo de música o la otra, etc. Él se va a encargar de todo. Pero lo esencial, su verdad, su palabra, eso no debería cambiar y ahí no debería de haber discusión. O en política también, fíjate. Hay iglesias donde hay problemas por política. Donde algunos son rojos, otros son azules. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra. Y al final hay peleas por eso. Dentro de la iglesia. Claro, pero por lo mismo, porque siento que no están fundamentados en lo esencial. O sea, Es señal de inmadurez espiritual, claro. Pelear por política, pelear por fútbol. O sea, pueden ser Saludos diferentes. Pueden ser diferentes sin iniciar una pelea, pues, ¿me entiendes? Y yo creo que eso va dirigido a eso, pues. En realidad hay que darnos cuenta que a veces peleamos por cosas que no, sí. pues. Sí, Y es una señal de madurez realmente. Bastante. ¿Avanzamos entonces? Sí. El 11. Vamos a ver, el 11 es la actitud de sospecha hacia los demás. Es esa persona que vive pensando qué hay en el interior de otra persona. ¿Por qué actuó así? ¿Por qué se movió así? Y empiezan a hacer un montón de prejuicios dentro que le quita la paz a esa persona y se convierte más en una especie de detective juez de la vida de la otra persona porque vive pensando cómo actúa la otra persona. Leo así porque para mí eso es indicio de andar señalando, apuntando a los demás, viéndose a los demás, estar examinando a los demás, estar viendo, esta persona hizo esto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué está haciendo esto? Está en pecado. Uh-huh. Está en pecado, te lo digo, está en pecado. Y nos volvemos eso, lo que decís, como detectives, jueces. Empezamos a dar un juicio sobre la vida de las personas sin realmente primero ver nosotros, ver nuestro interior. Y un ejemplo claro es... Yo siempre pongo o trazo mi vida de esta manera. ¿Qué pieza voy a mover ahora? Como un juego de ajedrez. Y entonces vivimos pensando eso como que la otra, que va a mover la otra persona, porque en el ajedrez así es, ¿verdad? Preveo desde antes qué movimiento va a hacer para yo estar listo para ese movimiento. Entonces, así es ese tipo de personas. Viven pensando qué van a hacer los otros demás, cómo se van a comportar los demás, por dónde van a agarrar. Y empiezo a decir, esta persona no debería estar en el ministerio, esta persona puede estar haciendo esto, puede estar haciendo lo otro. Y nos olvidamos de algo esencial, Dani. Y es que las piezas no las muevo yo. Las piezas las mueve Dios. Uh-huh. Y cuando yo tengo una actitud de sospecha constante ante todos los demás, aparte de no vivir tranquilo, aparte de vivir... yo creo que no se forman relaciones sanas cuando vivimos sospechando de todo el mundo. No desconfías. No estamos imitando al Señor en eso. También le estamos tratando de quitar el control a Él. Y la verdad es que el Señor controla todo. El Señor controla absolutamente todo. Y en su tablero de ajedrez, ni una pieza se mueve sola. Él controla todo. Entonces, yo creo que si tenemos esa actitud de sospecha constante ante los demás, recordar de que en realidad no es nuestro trabajo. Si alguien está haciéndolo mal, en algún momento el Señor va a poner las personas indicadas para que puedan corregirlo. Y ya, pero no vivas con esa carga, sospechando de todo el mundo y haciendo todo eso, constantemente, como un síndrome de persecución constante. Es como querer tener la autoridad sobre todo, ¿no? Sí.
como querer tener el control sobre todo y nos olvidamos de entregarle ese control realmente a Dios. Como decías, que Él sea quien mueva las pesas, que Él sea quien determine qué va a pasar, cómo se va a trazar el camino, sin sospechar, este man no, este man aquí va a caer, este va a fallar. Sí, bueno, creo que el otro día leíamos Gálatas también, en cuando, hermanos, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. La actitud que tenemos que ver a los demás no es con una actitud de estar constantemente viéndonos qué errores tiene, sino más bien con una actitud de amor para ver cómo podemos ayudar a esa persona. Entonces, si por ahí tenemos esa sospecha constante de todo mundo, en realidad puede ser una señal de inmadurez espiritual, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Y la última que tenemos para terminar en esta serie, que creo que como que un poco resume De todas. todas las demás. De todas, ¿no? Las pocas señales de hábitos piadosos. Cuando yo leí eso, solo se me vino frutos. ¿Qué frutos estoy mostrando? ¿Qué frutos, qué señales positivas estoy mostrando de una verdadera madurez espiritual? Estuvimos hablando de señales de inmadurez. Llevamos 11, llegamos a la 12, que es como un resumen general de todas. Porque realmente si hay una parte mala, si hay señales de inmadurez, también tiene que haber señales de madurez, ¿no? Dentro de nuestra vida, que deberían de verse reflejadas en nuestra vida. Las señales de inmadurez. ¿Qué son esas señales? Sí. ¿Qué son esas? ¿Cuál es el nombre? Pocas señales de hábitos piadosos. O sea que pocos hábitos piadosos es una señal de inmadurez espiritual. Posiblemente ya hayamos conocido al Señor y estemos en ese caminar, pero todavía soy inmaduro, cuando en realidad los hábitos piadosos en mi vida no son notorios. Claro. ¿Qué hábitos piadosos? Bueno, la oración. Uh-huh. ¿Qué tanta oración tengo? ¿Qué tanta lectura de la Biblia tengo? Bueno, yo he visto personas en escuela dominical que se duermen. Así, o sea, no descaradamente porque creo que no lo hacen a propósito, pero están así con los ojos cerrados. O así, o durante el culto también. Se duermen. Pero si fuera un partido de la Eurocopa ahorita, no nos dormimos. Entonces, ¿qué es eso? Es señal de inmadurez. Uh-huh. Señal que en realidad hay poco interés. En realidad que esos hábitos piadosos de la lectura, de escuchar el sermón, de orar, de alabar al Señor, si no están presentes en tu vida, creo que estamos fallando ahí un poco grave, pues. Es una falta difícil, creo eso. Claro, y al final, o sea, esos hábitos piadosos al final terminan reflejando, ¿no? Esos frutos, lo que te decía, o sea, se nota o se ve, bueno, en cosas como decís, pues se nota a veces en si te estás durmiendo, si te interesa realmente, si te aburre, si no te gusta, si no te llama la atención. Pueden ser algunos tipos de señales como de despertar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mis hábitos piadosos? ¿Realmente estoy aprovechándolos? ¿Los estoy haciendo por meramente compromiso a veces? Porque a veces podemos caer en eso, ¿no? De poder hacerlo por compromiso, porque me dijeron en la iglesia que había que hacerlo, por mentirme a mí mismo a decir, tengo que hacer algo, tengo que orar por lo menos en el almuerzo, o en la cena, o en la mañana, o para decirme y sentirme bien conmigo mismo de que estoy haciendo algo. Pero realmente al final se va a ver reflejado en los frutos que podemos dar, en la vida que podemos llevar. Y esos hábitos piadosos, el hecho de tener esos pocos hábitos piadosos, definitivamente, como decís, es una señal de la inmadurez que hay en nosotros, del poco deseo de querer crecer en Cristo que puede haber en nosotros. Y se va a ver reflejado, obviamente, en cada una de las áreas de nuestra vida. Sí, definitivamente yo creo que
Estas 12 señales de inmadurez nos tienen que llevar a pensar si en realidad nos estamos comportando como el Señor quiere que nos comportemos, pues. Y empezar a cambiar las cosas que en realidad pudimos detectar de estas 12, que yo creo que, sin pena decirlo, son varias las que tenemos que cambiar, pues. Bastantes. Entonces, ahí están sobre la mesa para que podamos en realidad tomarlas y empezar a cambiar, ¿verdad? Así es. Entonces, me gustó mucho esta serie, Dani. Creo que la disfruté mucho. Recordar estas señales de inmadurez que a veces todavía aún, después de mucho tiempo, sigo arrastrando algunas y necesito empezar a quitarlas de mi vida. Sí. Recordemos lo que mencionaba Pablo, cómo relacionaba la vida del cristiano con una carrera, ¿no? Vamos a ir creciendo, vamos a ir cambiando y esperemos que vayamos mejorando cada día. Yo creo personalmente me vi identificado con varias de las que hablamos. ¿Cómo? Que a veces uno cree que hasta No. que No. Y creo que igual vos te Sí, viste claro que identificado sí. con varias de las que hablamos. Y así es esto, ¿no? O sea, el propósito es esto, que nos miremos al espejo, que nos pongamos ahí con qué compararnos, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal, cómo podemos mejorar. Y como decía Pablo, al final puesto los ojos en Jesús, ¿no? O sea, ver esa meta, llegar hasta esa meta final, creyendo en la obra y en el trabajo que está haciendo Cristo en nuestra vida. Que Él al final la va a perfeccionar hasta el día que Él vuelva. Mientras tanto, me acuerdo que eso también, saludos al pastor. Mientras tanto, Él está aquí trabajando en nosotros. Él está aquí perfeccionando. luchemos para... Así es. Bueno, hermano, deseamos en realidad que usted también pueda haber disfrutado con nosotros esta serie. Esto es Grace Talk, el lugar donde su gracia lo abarca todo, inclusive esas señales de inmadurez que a veces presentamos en nuestra vida. Así que nos veremos en el próximo episodio, Dani. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a usted ahí en casa. ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos encontrando ahí en otro capítulo. Sí, saludos, un abrazo.